para traerte, para traer nuestra gratitud, Señor, para traer profundo agradecimiento de que vos seas nuestro Dios. Pero también te traemos, Señor, nuestras peticiones por todo el dolor que están sufriendo República Argentina y el planeta entero. Señor, sabemos que vamos a ser salvos, sabemos que vamos a ser libres en Cristo Jesús, pero también te pedimos sabiduría, inteligencia para enfrentar este tiempo, Señor, pandémico. No solo nosotros, sino que podamos ser guías a otros. Gracias, Señor, por esta reunión, gracias por cada hermano. Señor, que podamos comprender, entender, asimilar lo que tu palabra nos dice, nos guía, y que podamos atesorar en el corazón, Señor, tu palabra para este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decíamos, eh, como decíamos la otra vez que estábamos reunidos, yo decía que habían aumentado considerablemente los pedidos de oración. Cada día que pasa, llegan más pedidos de oración. La iglesia tiene que estar preparada para esto. Como iglesia tenemos que estar preparados, porque tenemos que orar. Y cuando los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar, a veces parece que en nosotros está ese deseo de decir, enséñanos a orar, Señor. ¿Cómo pedir con sabiduría? ¿Cómo pedir con inteligencia? ¿Cómo saber comunicarme con el Padre en oración? Yo creo que es fundamental en este tiempo, porque mientras más contacto tengamos con el Padre, eh, más vamos a ir comprendiendo la voluntad del Padre, qué es lo que está sucediendo. Ustedes habrán escuchado en las redes que ya se están cruzando algunos pensamientos, que si esto lo mandó Dios o si no lo mandó Dios, que si esto es del diablo o no es del diablo, todas esas cosas que como cristianos y más a través de las redes se largan cosas, ¿no? Hasta ha entrado la economía a jugar, la política, se ha hecho una coctelera, teología con filosofía, y nosotros como hijos de Dios estamos a veces propensos a caer en estas redes, porque escuchamos voces que parecen autorizadas, hablan con mucha autoridad. Y hoy vamos a ver en 2 Corintios capítulo 11, cuántos años tiene esta carta, más de 2000 años, por lo menos, o 2000 o cercano a los 2000 años, cuando Pablo habla a los corintios y les escribe. Y yo, mirando y meditando en la palabra, me pareciera que es para este tiempo en que vivimos. Y no me entra ni temor, ni escozor, no. Pero digo, qué profunda es la palabra de Dios y qué actual. La palabra de Dios es para todos los tiempos, en todas circunstancias. La palabra de Dios es viva y eficaz y sobre todo es dinámica, no es estática. La palabra de Dios es dinámica. Y vamos a leer en el nombre del Señor esta carta que le escribe Pablo a los Corintios, capítulo 11. Acordémonos que en el 10 ya había estado defendiendo su ministerio, porque Pablo era cercenado, era fustigado, diríamos, castigado por una gran masa de creyentes que venían de Grecia, y los griegos
como todos sabemos, los padres casi de la filosofía y el debate y la oratoria lo tenían en jaque a veces al apóstol Pablo. Por eso Pablo tiene que salir un poco a la defensiva, un poco a contestar. Dice en el verso 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Cómo? Lo tratarían de loco a Pablo, sería, ¿no? O alguien diría, este hombre se ha vuelto loco. Festo le dijo, ¿no? Las muchas letras te han enloquecido, Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo le está diciendo, porque los celo con celo de Dios. Tengo celo de ustedes, pero el celo de Dios. Los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen para Cristo. Recordamos 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y a esta altura de la relación de Pablo con los corintios, hasta parece, ¿esto lo tiene que decir Pablo a los corintios? Sí. Aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo. ¿Qué son los ayos? Los ayos eran gente que cumplían una función instructora, digamos. Eran los que enseñaban, instruían a los chicos. Y mientras más poderosa económicamente y socialmente era la familia, más ayos podían tener. Lo hemos dicho en alguna oportunidad. Los hijos de los grandes principados monárquicos como España, Holanda, Inglaterra y otros países que todavía tienen eh, el concepto del realismo, son realistas porque creen en la corona real. Esos chicos tienen una instrucción tremenda para ocupar el cargo después de príncipe. Tienen muchos instructores, el que le enseña inglés, el que le enseña artes como la pintura, la música, los que le enseñan filosofía, los que le enseñan el arte de la guerra. O sea, hay un montón de cosas que le enseñan idiomas. Hay chicos de la nobleza que hablan 4 o 5 idiomas y algunos más. Están constantemente estudiando. Habíamos dicho en una oportunidad, le enseñan a comer, le enseñan a pararse, le enseñan o lo que se llama el protocolo. ¿Por qué? Porque es el hijo del rey, el futuro príncipe, la futura princesa, y tiene que estar de acuerdo a eso. En este tiempo se ve que los cristianos consultaban a muchos que venían de las escuelas filosóficas de Grecia, y habían grandes oradores, después lo vamos a ver más adelante, que también Pablo hace una defensa de ello. En el verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como la serpiente en el huerto del Edén engañó a Eva, tengo miedo, le dice Pablo, que ustedes también sean desviados del pensamiento en Cristo. Muchos años después se vio, hoy cuántas corrientes cristianas conocemos, ¿no? Es infinito. Ya en aquel tiempo estaba ese germen de que cada uno tenía sus conceptos. Los arrianos que creían que Jesús
era un líder religioso muy poderoso, pero que no era divino. O sea, habían corrientes que se iban formando. Con esas corrientes los cristianos inocentemente escuchaban. Y Pablo dice, tengo miedo que se desvíen, como se desvió Eva. Porque Eva, acordémonos que entró en un planteo con el diablo. El diablo entró en una conversación con ella. Y dice, así que no pueden comer de todos los árboles. No, no, de todos sí. Pero del que está en el medio del huerto, ese no. Ya entró en la conversación. Y así entramos nosotros a veces en conversaciones sin darnos cuenta que nos están arrastrando al pensamiento de ellos. Sucede, sucede. A veces con los jóvenes y a veces con los no tan jóvenes. Viene sutilmente disfrazado el concepto y el tema es poner en cuestión la autoridad y deidad de Jesucristo. Y cuando el diablo le dice, sabe bien Dios que el día que coma de este fruto serán como Él, porque ahí le tocó a Eva ese anhelo que tenemos todos de trascender, de decir, ah, puedo ser como Dios, qué interesante. Sí, y no morirán, no morirán. Ahí le mintió el diablo, porque ellos estaban destinados para vivir eternamente. Entonces Pablo le dice a los corintios, tengo miedo, tengo temor que la serpiente con su astucia, como engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad a Cristo. En la época de los años 70, más o menos, sí, por los 70, salió la iglesia revolucionaria, yo no sé si muchos se acuerdan, católicos, evangélicos y de otros lugares, creían que la cosa era tomar las armas y que con las armas se iba a avanzar. Fue la llamada teología de la liberación. Y muchos jóvenes cristianos fueron infiltrados en las fuerzas revolucionarias o guerrilleras o subversivas, como se le pueda llamar, en aras de que iban a implantar justicia. Y algunos usaban como ejemplo cuando Jesús se enojó y agarró el azote y corrió a los mercaderes del templo. Yo me acuerdo de eso. Yo era estudiante secundario en aquel tiempo y se hablaba mucho de eso. Se hablaba mucho de eso. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestra alma está interesado en que los cristianos desviemos realmente nuestra mirada de Cristo Jesús. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y hay corrientes que más que teológicas son filosóficas que se meten en las congregaciones, muchísimas corrientes. Hay cristianos que se creen cristianos y cuando se refieren a Jesús se refieren al barba, como si fuera mi amigote, el barba, el flaco. Eso es una falta de respeto, una falta de consideración. No, no somos todos iguales. Fíjate si él lo dijo. Él nos trató de hermanos a todos. Esas pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta comienzan a torcer la mente de la cruz de Cristo. Verso 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Cuando se refería a los grandes apóstoles, a Pablo lo cuestionaban, que él no estuvo en la comitiva con Jesús, no estuvo con los primeros 12 apóstoles, eso se lo cuestionaba a Pablo. Y la iglesia primitiva
consideraba el verdadero apostolado a los hombres que estuvieron con Jesús, a los que anduvieron con Jesús. Y después habían otras corrientes que decían, para ser apóstol tenés que tener milagros, tenés que tener obras. Después hay toda una teología sobre el apostolado, de que son enviados, que todos somos apóstoles en definitiva, porque a todos nos envió el Señor Jesús a predicar el Evangelio. Y hoy vemos como hay apóstoles por todos lados, corrientes apostólicas, congresos apostólicos, toda esta cosa que a veces lo que ha hecho es traer más confusión. Y volviendo al verso 4, porque si viene alguno predicando otro evangelio, el que los hemos enseñado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y en Gálatas 5:1, Pablo le escribe a los Gálatas, Gálatas 5:1, lo tienen. Gálatas. Acá tiene que estar Gálatas. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta era una de las luchas que tenía Pablo constantemente con la nueva iglesia que se comenzó a formar, la nueva iglesia cristiana, con infiltrados, los judaizantes, los que decían que Cristo no había resucitado, toda una clase de dudas y de controversia que lo que hacían es irritar de alguna manera el ministerio de Pablo. Estar firmes, firmes. Para estar firmes tenemos que conocer la palabra de Dios. Para conocer la palabra de Dios tenemos que leerla y estudiarla. Para leer y estudiar la palabra de Dios hay un método en oración. ¿Por qué? Porque es espiritual. Es una cosa espiritual. Yo no podría orar para estudiar matemática. La matemática es racional. 2 más 2, 4. La palabra de Dios es dinámica y es acultural, diría yo, porque no tiene una cultura, es en todas las culturas, en todos los tiempos. La misma palabra es la efectiva. Verso 6. Y ahí dice una cosa que a Pablo también lo criticaba. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo los hemos demostrado. Puedo ser tosco en la palabra, dice Pablo, porque se le decía, él no tenía la verborragia que tenían algunos que venían, como digo, afilados desde los pensamientos de los griegos. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿De qué yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuereis enaltecidos? Por cuantos he predicado el Evangelio de Dios de balde. Es un momento que Pablo confronta a los corintios.
¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuereis enaltecidos? Por cuantos he predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Pablo le dice, en nada le fui gravosos a ustedes, porque también se le criticaba a Pablo en aquellos tiempos como que se quedaba con el dinero de las ofrendas. Y hoy pasan esas cosas. Y a los que él formó y a los que él crió, digamos de alguna manera, en Cristo Jesús, ellos mismos después lo empezaron a cuestionar a Pablo. Porque la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Como no los amo yo, Dios lo sabe. Si ustedes no saben que los amo, Dios lo sabe, dice Pablo. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Y el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Duro, Pablo. Claro que es duro. Está defendiendo la iglesia. Porque estos son falsos apóstoles, falsos obreros, fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo está cuidando, protegiendo la iglesia. ¿De qué manera hoy nosotros podemos proteger y cuidar la iglesia? Es yendo a la palabra. ¿Se acuerdan que decíamos el otro día? Nosotros en el nombre de Jesús podemos sanar a una persona, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros oramos, intervenimos y el Señor hace milagros. Podemos consolar, podemos que la gente acepte a Jesús, se conviertan. ¿Por qué? Porque les hablamos la palabra de verdad que es la de Cristo. Pero también dice Cristo que va a llegar un día donde nos tengamos que presentar y Él nos diga quizás a alguno de nosotros, sí, todo eso lo hiciste, pero yo a vos no te conozco. Señor, pero en tu nombre lo dice, sí, por mi nombre. Mi nombre es surge efecto cuando en mi nombre se declaran estas cosas, pero yo a vos no te conozco. O sea que en el nombre de Jesús podemos hacer un montón de obras, pero si no estamos en Jesús, va a llegar un día que Él va a decir, sí, yo a vos no te conozco. Sé que en mi nombre acá han llegado gente salva, sí, mirá, vienen de Loma de Zamora, vienen de Lavallol, te conocen a vos, pero yo a vos no te conozco. Y es maduro el Señor Jesús, porque dice que les dirá, fuera de aquí, obradores de maldad. Entonces existen falsos apóstoles, sí, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, sí. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, Satanás, el enemigo de nuestras almas, quiere siempre hacernos desviar. Siempre. Y hasta es tan hábil
que Pablo dice se puede vestir como ángel de luz. ¿Para qué? Para confundir a los elegidos, para confundir a los salvos. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es duro esto, hermano. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mateo 7:15, ¿se acuerdan? Guardaos de los falsos profetas. ¿Quién lo dijo? Señor Jesús, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, como iglesia que queremos proclamar a este Cristo, y en este Cristo de los milagros, de los prodigios, de las maravillas, se van a producir en la iglesia. Pero siempre tenemos que ver a qué costo y de qué manera. ¿De qué manera? Porque también vemos que dice la palabra de Dios que muchos dirán en aquel día, en tu nombre lo hicimos. En tu nombre hicimos todas estas maravillas, sí, pero aún no te conozco. Porque muchos dicen, en el nombre de Jesús, sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vos reprendés a los demonios y los demonios se sujetan cuando escuchan la palabra de Jesús. Una vez un compañero, un sodero, donde yo trabajaba hace muchos años en Lavallol, en las casas se llevaba la soda, era un reparto que se hacía domiciliario. Ahora ya no existen los soderos, se ven muy pocos. Entonces este muchacho había estado una vez escuchando los testimonios en la sodería, porque en Anacondia había estado cercano, en esa sodería donde trabajábamos en Lavallol vino Carlos Anacondia, y se escuchaba todo lo que decía. Entonces existían los comentarios. Y este muchacho, Herrera de apellido, Juan Carlos, también como yo, él escuchó que en el nombre de Jesús decía y se cumplía. Y un día vino enloquecido contándole a los otros soderos que nos juntábamos en el patio, y las charlas, las tertulias, mientras el camión se descargaba y se volvía a cargar. Y dice, ¿sabés que en la casa de fulano, que yo conocía, donde él me decía, en Monte Grande, tenía unos perros grandotes que parecían lobos? Y él entró con los cajones de soda y no se dio cuenta que los perros estaban sueltos. Se le vinieron los perros. Y dice, ¿cómo hiciste? Yo me acordé, dice, tiré los cajones y les dije, en el nombre de Jesús, fuera, retrocedan. Y los perros, dice, retrocedieron, salieron llorando. Ese muchacho no creía en Jesús. Y después dejamos de vernos de mucho tiempo y creo que nunca creyó. No sé ahora por dónde andará y espero que el Señor lo haya tocado en algún momento. Pero él empleó el conocimiento de lo que había escuchado, que en el nombre de Jesús. Dice que los perros quedaron como paralizados y lloraron los perros. Uy, se fueron corriendo. Y esto es así, en el nombre de Jesús. Hay gente que ha reclamado cobrar dinero que se le debía. Y esa gente cobró su dinero. Hay gente que ha pedido por sanidad física en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús, en el nombre que se proclama, hay sanidad y han habido liberaciones. Pero el hecho es que eso, si no lo hacemos dentro de un marco, que es la iglesia, con el respeto, la obediencia debida, podemos caer en un formulismo de decir esas palabras que son efectivas. Pero nosotros tenemos que dar la palabra y saber que vamos a ser responsables de la palabra que estamos dando.
Por eso Pablo dice, tengo miedo que sean confundidos, hasta tal punto como fue confundida Eva en el huerto del Edén, Génesis 3:15. Entró en diálogo Eva con la serpiente, y a veces nosotros, con las corrientes filosóficas del mundo, podemos entrar en diálogo. Podemos entrar en conversaciones que nos van a hacer daño. Es tiempo de que examinemos la palabra. Ustedes, yo les pido en el nombre de Jesús, vean 2 Corintios 11, del 1 al 15, al 16, y mediten y saquen su propia conclusión para nutrirnos del conocimiento de Cristo. Pensar, porque la pasión es una de las cosas que nos arrastra, y otro mal que tenemos los seres humanos, la curiosidad. A veces por curiosos metemos las narices en lugares que nunca deberíamos meterlas. Y sabiendo que no debemos ir a ciertos lugares o estar con determinados grupos o personas, a veces lo hemos hecho. Y eso tenemos que cuidarlo. Examinemos la palabra, la analicemos la palabra. Si no la entiendo y estoy falto, siempre digo, hay a quien preguntar, hay a quien consultar. Tenemos que nutrirnos en este tiempo como iglesia. Porque yo les digo una cosa, hermanos de Alejandro Cor. La iglesia de Alejandro Cor hoy está como en una vidriera. Hay muchas iglesias que nos están mirando en Alejandro Cor. Hay muchos grupos que nos están observando. No solo los vecinos, los amigos, sino hay iglesias que nos están considerando. Nosotros tenemos que humillarnos, como se humilló Pablo, humillarnos, saber que nada tenemos, que todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor, que todo el conocimiento que tenemos es del Señor y debe ser para el Señor. Así que los animo a estudiar la palabra, los animo a que mediten en la palabra, lean libros, no sé, Timoteo, Tito, Juan, Judas, Apocalipsis, los Salmos. Leamos, estudiemos, meditemos y analicemos para que nos demos cuenta, porque nos tenemos que dar cuenta, que somos luz. El Señor Jesús nos dijo que nosotros somos la luz. Vos sos luz, si está Cristo en vos, y sos sal. Si hay una corrupción que hay que parar, y la corrupción comenzó también en el huerto del Edén. El crimen comenzó en el huerto del Edén. El fratricidio, ¿no? Caín se levantó contra su hermano. Algunos piensan que son cosas modernas, ¿no? Eso ya comenzó en el huerto del Edén. Traiciones y toda esta maraña de engaños y cosas que tenemos los seres humanos. Pero Jesús cuando vino, formó la iglesia y le dejó a la iglesia esta misión. Ustedes son luz, son sal. Ustedes tienen que ir a ser discípulos. Enséñenle a las naciones. Las naciones son familias. Enseñen a las familias las cosas que yo les he enseñado. Y estos últimos 30 años hemos visto desfilar gente por las congregaciones en ayuda generalmente física por enfermedades o buscando algunos beneficios económicos. No, mira, yo quiero prosperidad, quiero crecer, quiero desarrollar. Y está mal, no está mal. Está mal que nosotros como iglesia hayamos fomentado eso. Porque nosotros como iglesia le tenemos que decir, para venir a Jesús es arrepentido. ¿Te sentís pecador? Arrepentite. Que fue el mensaje que comenzó Juan el Bautista.
arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía cuando comenzó su ministerio, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Pedro en su gran primer discurso que se convirtieron más de 3.000 personas, arrepiéntanse. Y la gente que se arrepintió, compungido, ¿qué debemos hacer ahora? Bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso tiene que estar como premisa. Y nosotros a veces hemos ido de cola con ese mensaje. ¿Por qué? Porque la gente viene enferma, oremos por el enfermo. Y bueno, oramos, el Señor produce el milagro. Y el enfermo se fue sano, pero se fue sin Jesús. El enfermo se fue liberado, pero sin Jesús. Y después le entran 7 demonios más y es peor el estado postrero que el primero. Lo tenemos en la palabra de Dios, estos ejemplos y estas enseñanzas. Por eso, hermanos, yo les pido que lean la palabra. Lean lo de Corintios capítulo 11 hasta el verso 16. Hasta el verso 15, sí, perdón, hasta el verso 15. El jueves que viene, si Dios quiere, leeremos del 16 en adelante y comienza el título en mi Biblia, dice, Sufrimientos de Pablo como apóstol. Y a veces en el reino de los cielos tenemos que ser sinceros, porque a veces le hemos vendido un reino de flores, de alegría y felicidad, donde todo lo que él quiera, todo lo que él pida se le va a cumplir. En alguna forma la palabra lo dice, pero cuando Jesús nos llamó, nos dijo que si lo queremos seguir, ir en pos de él, que tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos. El caso del joven rico había guardado todo y conocía todo, excelente judío, todo sabía. Entonces Jesús le dice, bueno, anda y vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y seguime. Y todos sabemos que el joven rico se fue triste y no siguió a Cristo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en las riquezas que él tenía. Hermanos, pongamos nuestro corazón en Jesús. Que tu tesoro sea Jesús. Porque donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Y Jesús, la verdad que tiene vida, vida y vida en abundancia, vida buena. Así que vamos a presentar cada uno ahora, si tiene un pedido de oración, lo anotamos o lo recordemos y oremos unos por otros. Sigamos orando por la iglesia de San Vicente, por toda la iglesia de la provincia de Buenos Aires, por toda la iglesia de la República Argentina y la del mundo, y que venga luz del cielo, que haya verdaderamente una buena disponibilidad en los ministros, en los hermanos, para que podamos impactar en este mundo. Porque nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad. Y esa responsabilidad nos dejó el Señor Jesús. Me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Amén. 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 Que Dios nos bendiga, que el Señor nos guíe, eh, nos impulse a buscar de Él, a anhelar cada vez más. Y la iglesia siempre fue resistida, pero no la iglesia. La obra de Dios fue resistida siempre, siempre fue resistida, porque el enemigo se metió en el mismo paraíso para romper la obra perfecta de Dios, que era el hombre y la mujer, y lo logró, y lo logró. Y no creamos que el enemigo está dormido. También él ha puesto los ojos sobre nosotros, la iglesia de Alejandro Kor, porque él quiere avergonzarnos, quiere destruirnos y a veces entran con sutilezas tan suaves, conceptos tan finos, que nos mareamos y nos podemos confundir. Que Dios te guarde, orá por mí, orá por mi familia,
oremos cada uno por otro, y confiemos que el Señor venció al enemigo de nuestras almas en la cruz del Calvario. Pidamos no ser confundidos. Amén.